Bueno, entonces vamos a venir acá directamente a nuestra página web. Esta es la página web de una de las principales soluciones del grupo SG Innova. Esta solución es conocida como HC Tools. Como su nombre lo indica, está enfocada a brindarnos herramientas que permitan la transformación digital en términos de lo que es seguridad, salud y medio ambiente. ¿Listo? Totalmente invitados para que puedan conocer directamente desde nuestra página web la solución HC Tools. ¿Listo? Por aquí algunas características de la solución tecnológica, entonces es adaptable en diferentes dispositivos, eso pues habla de una flexibilidad y grado de adaptabilidad a las necesidades, bastante interesante, toda vez que utilizamos dispositivos móviles que siempre los mantenemos con nosotros para poder generar registros, para poder consultar información, etcétera. Altamente parametrizable. Esta quizá sea una de nuestras principales características o sellos distintivos y resulta ser que la solución tecnológica HC Tools tiene un grado de configuración o de parametrización que es bastante alto. En ese sentido quiero hacer un alto muy interesante toda vez que el grado de parametrización pues va a permitir que la plataforma o la solución tecnológica se adapte a las necesidades, ¿de acuerdo? Y no por el contrario, ustedes como dueños de procesos, responsables de sistemas de gestión o líderes de los mismos tengan que cambiar la manera de operar ese know-how de la cadena de valor solamente por adquirir tecnología, ¿correcto? Es importante la premisa de adoptar tecnología, pero a su vez también adaptarla. ¿De acuerdo? Gestión rápida y sencilla, el sistema es bastante intuitivo, con lo que pues vamos a tener un ahorro en tiempo bastante significativo en la gestión de las operaciones diarias, ¿correcto? Por aquí una breve definición de lo que es HS Tools como herramienta, que es una herramienta justamente clave para la gerencia de estos procesos tan importantes que se pueden basar en sistemas o modelos de gestión, como lo es la ISO 45001, la ISO 14001, ¿listo? Otros modelos incluso locales de cada uno de los países, donde tenemos una legislación que nos obliga a tener una serie de cumplimientos relacionados con la seguridad en el trabajo y medio ambiente. Perfecto, muy importante. Por acá, algunas de las características de nuestra solución, trabaja toda la gestión integral de riesgos, esto es demasiado importante, toda la gestión que muy seguramente estamos adelantando a través de hojas de Excel, de hojas de cálculo, pues vamos a gestionar todo a través de la única plataforma que es HS Tools. ¿Listo? Todo el tema relacionado con la monitorización constante de la data, de los registros que van generando el sistema, la podríamos ir analizando en tiempo real para facilitar la toma de decisiones. ¿Correcto? Es demasiado importante que tengamos en consideración esto. Vamos a estar monitorando constantemente el resultado de la información. Soluciones para gestión de contratistas, una solución muy interesante donde implicamos a los proveedores y terceras partes para que también aporten en la generación de información, generación de data y posteriormente la toma de decisiones con respecto a los análisis de toda esta información. ¿Listo? Por supuesto que apoyamos nuestra plataforma con inteligencia artificial, trabajamos con inteligencia artificial para optimizar tiempos con respecto a lo que es analítica de casos, levantamientos de planes de acción. Un poco más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo gestionamos la inteligencia artificial o cómo la hemos adaptado de tal manera que ustedes tengan una solución mucho más avanzada para optimizar los procesos y sobre todo los tiempos de gestión de procesos dentro de la compañía. ¿Listo? Por aquí, algunas de nuestras soluciones dentro de lo que es HS Tools, ¿de acuerdo? Con seguridad todas estas que vamos a estar viendo por aquí, las vamos a ver más adelante como plataforma, simplemente comentarlas porque con seguridad son gestiones que ustedes están adelantando dentro de las compañías, quizá de manera manual, quizá todavía en papel físico, quizá en carpetas compartidas, etcétera. Bueno, la solución HS Tools les va a permitir a ustedes integrar todos estos procesos dentro de una única plataforma para trabajarlo de manera integral. Todo el tema relacionado con vigilancia de la salud, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con programación y gestión de exámenes médicos, seguimientos a casos de salud, reporte y seguimientos a ausentismos de casos de salud. ¿Listo? Toda la gestión integral de riesgos va a estar aquí contemplada. A su vez, a través de modelos de gestión o matrices personalizadas que permitan trabajar
la identificación de todos esos efectos que pueden generar, de esos eventos, perdón, que pueden generar efectos adversos, gestión de incidentes y accidentes, gestión de documentos y registros, muy importante, planes de acción, todo lo que tiene que ver con la planificación o los programas de HSE que definimos para poder cumplir con esas políticas, con esos, eh, con esos objetivos que tenemos como sistema de gestión, pues vamos a tener en nuestro módulo de programas. Inspecciones y checklists es una solución muy interesante, va a permitirles a ustedes gestionar inspecciones o evaluaciones de cumplimiento en terreno, incluso sin conexión a Internet, una solución muy interesante. Por supuesto que la gestión de personas siempre va a estar muy transversal dentro de todos estos aplicativos, toda vez que las personas van a estar interactuando como usuarios con todos estos aplicativos dependiendo de algo muy importante que son los permisos, ¿de acuerdo? Todo el tema de evaluación de requisitos legales, la identificación, la evaluación de aplicabilidad y la evaluación de cumplimiento de requisitos legales, la gestión de permisos de trabajo, gestión de contratistas, modelos de gestión estratégica, business intelligence para análisis de datos, gestión de residuos, preparación, respuesta ante emergencias, gestión del cambio, gestión de ausentismo y evaluación inicial o autodiagnósticos. Son algunas apenas de las soluciones que HC Tools dispone para que ustedes puedan llegar a trabajar esta solución. ¿Listo? Por aquí nada más algunas de nuestras referencias internacionales, incluso locales, que ya confían en nosotros y tienen nuestra solución tecnológica, como ustedes pueden evidenciar, son organizaciones de diversos sectores de la economía, de diferentes actividades económicas, y esto pues es importante porque podemos evidenciar que la herramienta se adapta en alto grado a los requerimientos de cada uno de estos sectores. ¿Listo? Por aquí nada más un poco acerca de los blogs que constantemente estamos comentando y publicando. Muy interesante que ustedes puedan venir por aquí a conocer un poco. Para finalizar este apartado, muy importante que ustedes nos puedan seguir en nuestras redes sociales, importante por allí en Instagram, en nuestro canal de YouTube, donde constantemente estamos publicando contenido de bastante valor relacionado con la gestión HSE y por supuesto que en LinkedIn también. ¿Listo? Perfecto, ya hemos conocido, tenemos un paneo muy rápido de lo que es HC Tools. Bueno, ahora vamos a conocer HC Tools como de dónde viene puntualmente. ¿Listo? Entonces, vamos a venir aquí rápidamente, comentarles que Grupo SG Innova, de donde viene HC Tools, siendo una de sus unidades de negocio, pues cuenta con una serie de certificaciones que respaldan o pueden brindar una tranquilidad para ustedes en el que certificamos que tenemos buenas prácticas de gestión a través de diversos modelos, como por ejemplo ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000 de servicios de TI, demasiado importante, toda vez que es nuestro core de negocio, ISO 22301, también una relevancia bastante alta cuando hablamos de lo que es la continuidad del negocio. Responsabilidad social corporativa, muy importante también, y la seguridad de la información, por supuesto, y finalmente la ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Por aquí acerca de nuestros pilares, como siempre, muy importante tener todos estos pilares o valores muy bien definidos. Estos son nuestros valores corporativos sobre los cuales nos movemos y pues nos comprometemos a brindar soluciones de calidad para todos ustedes. ¿De acuerdo? Es muy importante, los plasmamos por acá. Con respecto a nuestra presencia, nosotros o Grupo SG Innova como tal, se encuentra en presencia mundial. ¿Listo? Está ubicado en Córdoba, España, su sede principal. Sin embargo, tenemos presencia a nivel mundial, como ustedes pueden evidenciar por aquí. Más de 30 países, más de 240.000 usuarios que ya hacen parte de esta familia, obteniendo nuestra solución tecnológica para operar en sus actividades diarias. ¿Listo? Más de 25 años de experiencia y por supuesto más de 2.500 organizaciones que ya cuentan con nuestras soluciones tecnológicas. Por aquí, algunos de los países donde tenemos presencia, como ustedes pueden evidenciar, pues son bastante altos, ¿no? Entonces, acá un poco más de nuestra historia, como les venía mencionando, HC Tools pertenece a lo que es Grupo ESG Innova, un holding internacional de empresas líder en transformación digital. ¿Listo? Y HC Tools está enfocado precisamente a una de nuestros marcos de trabajo, líneas de negocio, donde también podríamos encontrar ISO Tools o lo que es GRC Tools. ¿Listo? Sin embargo, en esta oportunidad vamos a enfocarnos en lo que es la gestión HSE dentro de las compañías y bueno,
Ahora sí que vamos a ir directamente a nuestra plataforma. Perfecto, listo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Una manito arriba si me están escuchando bien, por favor. Que no tengamos ninguna dificultad por allí de sonido. Excelente. Percy, Manuel, manito arriba quiere decir que vamos bien. Súper. Para todos los asistentes, Percy, Arturo, Manuel, Luis, Salomé, qué interesante puede ser que ustedes por favor nos puedan poner allí a través del chat desde dónde nos están atendiendo, qué organización vienen representando, qué actividad económica es la que hace la organización sobre la cual ustedes apoyan o aportan. Listo, que nos puedan venir también un poco más de información de ustedes. Y algo clave que, bueno, yo también he liderado procesos, sistemas de gestión y modelos, y es clave saber ustedes qué están buscando dentro de la transformación digital, cuáles son esos procesos que a la fecha a ustedes les cuesta un poco de pronto manejar de manera integral o que les está consumiendo mucho tiempo, que no les permite tener trazabilidad. Entonces, interesante que nos puedan poner allí a través del chat. Percy, dices el chat no puedo escribir. Sí, aquí se ve tu chat, Percy, sin ningún inconveniente. Así que sí puedo ver lo que estás comentando. Entonces, por favor, si nos regalan ese feedback, qué organización viene representando, desde qué país atienden este espacio. Ah, ok, lo estás haciendo desde el apartado preguntas. Sí, no, es justamente desde ahí. Ah, bueno, justo al lado te aparece el botón chat. ¿Qué tal si lo intentas desde ese lado? O de pronto lo tienes por alguna razón desde el go to de tu ordenador quizá bloqueado. Pero justo al lado del apartado de preguntas tienes la opción de chat. ¿Listo? Por aquí ya nos están escribiendo a través del chat. Saludos desde Colombia, saludos desde México. Excelente, en México tenemos bastante presencia. En Ciudad de México tenemos nuestra oficina local también. Perfecto, entonces vámonos directamente a la plataforma para que conozcamos un poco más a detalle de esta solución tecnológica. ¿Listo? Bueno, comentarles que la solución HS Tools es una solución tecnológica a través de una solución de software, software as a service o software como un servicio, de tal manera que para poder acceder a esta solución lo único que vamos a necesitar va a ser una URL como la que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Vamos a necesitar, por supuesto, conexión a Internet, siendo ese el único requerimiento técnico. ¿Listo? Y adicional, pues simplemente un usuario y una contraseña con la cual nos vamos a autenticar para que el sistema pues reconozca que somos usuarios activos dentro del sistema. ¿Listo? Vamos a cerrar por aquí la página web y nos vamos a quedar en la página principal de lo que es nuestra ESG Suite, la suite de HS Tools. ¿Listo? Comentarles de entrada que también tenemos diferentes opciones para podernos autenticar dentro del sistema, entre las cuales está la posibilidad de iniciar sesión con nuestra cuenta de Google, ¿de acuerdo? Tenemos otras alternativas como la posibilidad de autenticarnos a través de directorios activos si manejamos este tipo de herramientas para autenticación y de seguridad de la información, también lo podríamos hacer, ¿correcto? Listo. Antes de ingresar a nuestra ESG Suite, quiero comentarles que adicional, ESG Innova dispone de todos ustedes de una solución que es la suite mobile como tal. Si ustedes van a su tienda de aplicaciones, su App Store, Play Store y buscan ISO Tools, allí con seguridad la van a encontrar y al dar clic en acceso, pues les va a pedir las credenciales sobre las cuales también se loguean dentro de la SG Suite. ¿Listo? La SG Suite es nuestra plataforma principal donde vamos a tener los diferentes módulos y aplicativos que van a permitirnos transformar de manera digital nuestros procesos en la compañía. ¿Listo? En la suite mobile también vamos a poder acceder a los mismos procesos, sin embargo, con unos niveles de edición o de acceso un poco más restringidos. ¿Listo? Sin embargo, pues al trabajar 100% en la nube, nuestra plataforma principal, esta URL de acceso también la puedo habilitar en cualquier navegador, ¿listo? Incluso de mi dispositivo móvil. Perfecto. Vamos entonces a ingresar para que ustedes puedan evidenciar un poco acerca de la solución HSE Tools. Comentarles que dentro de la web vamos a encontrarnos una serie de aplicaciones o módulos que van a facilitar la gestión operacional
dentro de las compañías. ¿Listo? No quiero dejar pasar por alto esto que ustedes están viendo en pantalla, plan de formación para clientes, como ustedes pueden evidenciar. Nosotros tenemos un club que les permite a todos nuestros aliados estratégicos tener formación constante en el uso de sus aplicaciones, en el uso de sus módulos, para que puedan sacarle el mayor provecho todo el tiempo. Es decir, que tenemos un aprendizaje bastante acompañado para que todas las personas líderes de estas aplicaciones, que se conocen como administradores, pues tengan los conocimientos y acompañamientos suficientes. Entonces es muy interesante que esto no lo dejemos pasar por alto. Perfecto. Una vez dentro de la plataforma, comentarles que dentro de la nube o dentro de la web vamos a encontrar diferentes aplicativos o soluciones dependiendo del alcance del proyecto. En este caso lo estamos enfocando a la gestión HSE, donde incluso a través de un mapa de navegación, que es el que estamos viendo ahora mismo, hemos agrupado las diferentes aplicaciones por medio de temáticas como lo podemos evidenciar por aquí. ¿Listo? Todos los cuadros ya un poco más pequeños que ustedes evidencian aquí en pantalla, sobre los cuales estoy pasando el cursor, son aplicaciones o módulos que están dentro de esta plataforma, que es un demo como tal. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden contratar con nosotros diferentes aplicaciones dependiendo de las necesidades en concreto, no necesariamente tienen que ser todos o incluso pueden llegar a ser todos o incluso tener aún más dependiendo de las necesidades que cada uno de ustedes tenga dentro de sus procesos. ¿Perfecto? Listo. Yo me voy a pasar por algunas más relevantes dentro del sistema para que ustedes conozcan su funcionamiento y puedan evidenciar cómo opera nuestra plataforma. ¿Listo? Lo primero es avanzar con el tema de las personas. ¿Listo? Personas o recursos humanos es nuestro aplicativo que nos va a permitir tener como responsables de los sistemas todo el inventario o base de datos de nuestros colaboradores, tanto personas, departamentos, direcciones, administraciones, jefaturas o procesos. ¿Listo? Aquí los podemos evidenciar, los cargos que tienen estas personas dentro de la compañía. ¿Listo? A su vez, unos roles que vamos a estar definiendo dependiendo de las responsabilidades que tienen o tendrán dentro de la plataforma. ¿Listo? Finalmente tenemos un organigrama donde podemos evidenciar la estructura sobre la cual pues se está definiendo cada una de las departamentos, áreas, direcciones o jefaturas que tengamos acá dentro del sistema. Perfecto. Aquí muy interesante para que ustedes puedan evidenciar esta estructura. Por supuesto, que un apartado como personas no solamente va a permitirles a ustedes tener la base de colaboradores para que se conviertan en usuarios, sino que de hecho está asumiendo lo que es asignación de roles, responsabilidades y compromisos dentro de la organización para cada una de las personas. Lo que acabo de mencionar es de hecho un requerimiento muy definido de lo que es el recurso dentro de la cláusula número 7 de apoyo también dentro de lo que es la estructura de alto nivel de los sistemas de gestión. ¿Listo? Entonces es demasiado importante que tengamos esto bajo consideración. Bueno, ya podríamos ir navegando por cualquiera de nuestras aplicaciones. Aquí voy a abrir algunas de ellas para que ustedes conozcan un poco acerca de la relevancia de trabajar esta gestión dentro de la compañía. Vamos a arrancar por algo muy importante como lo es la gestión documental. Como ustedes se dan cuenta, me aparecen dos aplicativos relacionados con la gestión de documentos. Vamos a abrir el primero y voy a aprovechar de una de las ventajas o bondades que tiene el sistema de trabajar 100% cloud. Y es que yo puedo duplicar las pestañas tantas veces como aplicaciones necesite sin que se vayan a traslapar o sin que se vayan a replicar o incluso a dañar la información. Esto es demasiado importante porque me facilita a mí, por ejemplo, yo quiero trabajar aquí los aspectos documentales, por acá me interesa trabajar el tema de gestión de incidentes, accidentes, enfermedades laborales. Por aquí, algo muy importante, ¿por qué no revisar la gestión de elementos de protección personal? Por aquí quiero revisar temas relacionados con vigilancia de la salud. Por acá quiero ir revisando aspectos como, por ejemplo, encuestas, muy interesante. Por acá revisemos temas como gestión de riesgos, que va a ser clave. ¿Listo? Vamos a ir abriendo algunas de estas aplicaciones. Por acá tengo encuestas, vamos a abrir por aquí riesgos. Por aquí vamos a abrir otro aplicativo muy interesante, uno que me permite medir el desempeño de mis procesos, de mis
proyectos, de mis objetivos. ¿Cuáles? Indicadores, por supuesto, gestión de indicadores. ¿Listo? Otro aplicativo muy interesante que quiero abrir por acá para no dejarlo pasar, el módulo de programas o proyectos o control operacional, que es muy interesante. ¿Listo? Vamos a dejar aquí otro que tampoco quiero que se pase por alto, que es un aplicativo que denominamos gestión de terceros. Es una solución muy interesante que ofrece Segino a través de su solución, su línea de negocio HS Tools. ¿Listo? Perfecto. Vamos a arrancar con el gestor de documentos, el gestor documental. Como tal, es un gestor, no es un repositorio, y lo quiero enfatizar porque dentro de este aplicativo vamos a poder tener un árbol documental que es totalmente personalizado y puede llegar a ser tan robusto como sea que se necesite. ¿Listo? No tiene que ser definido una vez. Es decir, ustedes van a tener la formación y conocimientos, capacitaciones necesarias para poder venir y modificar la estructura documental bajo conciencia para que lo que hagamos dentro de este aplicativo pues no vaya a llegar a afectar la información que se tiene por allí. Bueno, entonces es muy interesante comentarles que además de que yo puedo tener una estructura totalmente personalizada, yo puedo venir a la carpeta sobre la cual tenga permisos, encontrarme la información que va a estar aquí dentro e incluso tener la posibilidad de crear nuevos documentos desde aquí, desde la web, sin necesidad de hacer uso de nuestro paquete Office. Yo en este caso voy a crear un documento de este tipo. Aquí me van a aparecer los datos o metadatos donde yo puedo crear incluso más campos para alimentar un poco más la ficha de información de estos documentos. ¿Listo? Por aquí viene lo más interesante que será crear el documento. El sistema me va a ofrecer tres alternativas. La primera de ellas es que si yo quiero crear un documento nuevo, el sistema me va a permitir hacerlo a través de una opción de Word, una opción de Excel y una opción de PowerPoint. ¿Listo? De cualquier manera, yo escojo la opción que me convenga o lo que yo necesite trabajar y como ustedes pueden evidenciar, nos va a ofrecer un visor a través de OnlyOffice para que podamos trabajarlo directamente desde aquí, desde la web sin necesidad de hacer uso del paquete Office instalado que tengamos en nuestros ordenadores. Si se trata de un documento en Word, pues simplemente escogemos la opción documento y el OnlyOffice pues va a hacer lo propio, que será abrirme la opción del OnlyOffice a través del Word. ¿Listo? Otra alternativa es que ya tengamos nuestras plantillas creadas, cargadas acá dentro del sistema. Simplemente vamos a seleccionar la plantilla y el sistema, pues a través del mismo OnlyOffice, va a cargar esa plantilla para que yo pueda empezar a crear información a través de lo que es el OnlyOffice. ¿Listo? Es muy interesante esta alternativa. Esto no lo quiero dejar pasar tampoco por alto. Esto que ustedes evidencian por aquí a través de unos corchetes, unas llaves, como ustedes se pueden dar cuenta, lo que son o lo que significan es que estos son códigos o shortcuts, identificadores que van a traducir la información de la ficha del documento, ficha de datos del documento, para que simplemente lo traiga aquí de manera automática. De tal manera que cuando yo cambie el nombre de un documento, ¿listo? Pues si lo hago desde su ficha, también pueda cambiar desde adentro. Perfecto. Otra alternativa es que yo simplemente quiera cargar el documento. Bueno, aquí también lo vamos a poder hacer. Simplemente yo busco el documento que quiera trabajar. Listo. Y de hecho vamos a cargar uno por aquí a modo de prueba. Por ejemplo, yo quiero trabajar este Word. Simplemente vamos a dar clic en la opción abrir y el sistema ya lo va a traer directamente al OnlyOffice para poderlo gestionar dentro de la plataforma. ¿Listo? Muy interesante la posibilidad de crear documentación por aquí. Pero ahora hablemos de otros aspectos también muy importantes, como por ejemplo, voy a venir aquí a cualquier carpeta, como por ejemplo, poder ingresar a la ficha de un documento. En este caso, por ejemplo, estoy en una política, tengo la información de mi documento y puedo ir viendo el workflow sobre el cual paso ese documento. Es decir, esa estructura de revisión, aprobación, publicación, revisión de vigencia y demás, que es totalmente personalizada, nosotros lo vamos a trasladar dentro del sistema para que eso que ustedes tienen estandarizado como control de documentos funciona a través de nuestro aplicativo de gestor documental Workflow. ¿Listo? Un workflow, un flujo de trabajo que va a ser 100% personalizado, como ustedes lo evidencian ahora mismo. Es simplemente un ejemplo de lo que podríamos llegar a obtener al final del ejercicio. Esto que ustedes están viendo es lo que va a tener que pasar un documento donde
intervienen ciertas personas en cada una de estas etapas para que ese documento pueda quedar público, para que pueda tener un código único y para que pueda estar vigente dentro del sistema. ¿Listo? Por supuesto que en ese sentido, a una aplicación como el gestor documental se va a conectar directamente con nuestra aplicación de gestor documental Workflow para que aquellos documentos que cuando se estén creando necesiten ser revisados y aprobados pasen por un circuito que es personalizado, donde en cada uno de ellos vamos a tener una serie de responsables, los que a su vez van a estar recibiendo notificaciones y alertas automáticas sobre esas responsabilidades dentro del sistema. ¿Listo? Adicional, comentarles que todo usuario pues tendrá también su acceso a la agenda de actividades donde van a poder evidenciar sus tareas fuera de plazo, sus tareas para hoy, sus tareas próximas. Por ejemplo, este usuario admin tiene 3 tareas próximas, que en este caso es la revisión de vigencia de una política. Listo, por acá tiene otra revisión de vigencia de un documento y tiene que hacer una tarea dentro del módulo de proyectos, que en este caso se trata de una inspección de un extintor. ¿De acuerdo? Entonces, podrán tener un control acerca de sus responsabilidades, incluso a través de un cuadro de mando, que facilita un poco más la atención de todas esas responsabilidades, como lo vemos ahora mismo. ¿Listo? Unas opciones muy interesantes simplemente a través de un módulo base, como lo es agenda de actividades, ¿correcto? Perfecto. Una vez ya tengamos un documento, vamos a hablar de algunas de las funcionalidades más interesantes, como por ejemplo consultar el log. El log me va a permitir saber quién ha hecho qué con ese documento desde su creación, ¿listo? Quién lo creó, quién lo ha visto, quién lo ha editado, quién lo ha descargado, quién lo ha distribuido, ¿listo? Aquí, cuándo y a qué hora está ocurriendo todos estos cambios o todos estos ajustes o acciones con ese documento en concreto. ¿Listo? Otra opción muy interesante es que ustedes van a poder distribuir la documentación desde aquí sin necesidad de ir a ajustarla a correos electrónicos. Lo único que vamos a necesitar va a ser venir y definir un asunto de un mail, un cuerpo. Escogemos los correos externos si se trata de personas que no están dentro de nuestro módulo de personas. ¿Listo? Y para aquellos que sí estén dentro de nuestro módulo de personas, simplemente pues vamos a buscar por aquí, ¿no? Entonces en este caso yo quiero enviar este documento a los usuarios de Colombia relacionados con el área, en este caso vamos a buscar de HC. Me van a aparecer las personas dependiendo de mi criterio de búsqueda y yo la seleccionaré para decirle al sistema finalmente guardar y enviar para tener el envío de un documento. ¿Listo? Por acá a través de lo que es la lista de distribución también tenemos algo muy interesante que es el log de destinatarios, lo que me permite tener un archivo donde el sistema me muestra la información del documento, quién lo aprobó, quién lo publicó, ¿listo? Y a quién ha sido distribuido ese documento. ¿Listo? Una trazabilidad muy importante, un soporte, una evidencia que facilita la integridad de lo que es la documentación. Otra opción muy interesante es la de publicar. Aquí ya me aparece despublicar y esto implica que me aparezca una opción como URL, incluso un código QR que podríamos escanear y de inmediato vamos a poder acceder al documento de una manera fácil y sencilla. Incluso podríamos dar un clic, el sistema lo descarga y yo lo puedo imprimir, lo puedo divulgar en las zonas de trabajo, en las áreas de producción, en las zonas de almacenamiento. Imagínense ustedes esto, un manual, un instructivo, un procedimiento operativo estandarizado, inclusive la propia política puede verse a través de un código QR como este, puesto que estas mismas funcionalidades están disponibles para toda la documentación que se pueda crear acá dentro del sistema. ¿Correcto? Un poco de lo que es nuestro gestor de documentos dentro del sistema. Vamos a venir con uno de los módulos más interesantes, que es la gestión de incidentes y accidentes. Lo que ustedes están viendo en pantalla son una serie de registros de incidentes y accidentes que se han venido reportando. ¿Listo? En este caso tengo 144 registros de incidentes y accidentes que se han reportado con una serie de características, como lo ven ustedes aquí en pantalla, a través de unas columnas. Columnas que pueden ser personalizadas y podemos llegar a traer la información más relevante de este tipo de
procesos o módulos dentro del sistema. ¿Cómo reportar un evento? Que es algo muy importante. Lo podemos hacer desde el botón de nuevo, ¿listo? Lo podríamos hacer a través de nuestra solución mobile, ¿listo? Es decir, a través de nuestro aplicativo. Simplemente vamos a loguearnos y el sistema va a ir directamente al módulo en cuestión para poder hacer el reporte. ¿Listo? Ahora mismo, bueno, voy a mostrárselos con otro demo. Vamos a ver, simplemente accedemos con nuestras credenciales y vamos al módulo en cuestión, que en este caso es el de incidentes y accidentes, o yo podría reportar cualquier otro tipo de registro, por ejemplo, un hallazgo de mejoramiento continuo, una solicitud de reposición o cambio de elementos de protección personal, una solicitud o necesidad de levantamiento de una formación o capacitación, etcétera. ¿Listo? Si yo quiero levantar un incidente o un accidente desde mi dispositivo móvil, simplemente puedo venir aquí, escojo la unidad de negocio o entidad a la cual corresponda y luego me van a aparecer una serie de campos personalizados, un formulario personalizado para poder reportar el evento, ¿no? Como por ejemplo la fecha y hora, el título, la categoría del tercero, si se trató de algún tercero o algún contratista, el trabajador relacionado, tipo de incidente, pues si fue un accidente, un acto inseguro, una conducta, un incidente, tipo de afectado, y la posibilidad de adjuntar evidencia fotográfica. Si lo estoy haciendo a través del dispositivo móvil, simplemente tomaré la foto y luego lo voy a adjuntar aquí. Bueno, simplemente clic en enviar y el registro va a quedar de manera automática aquí listado en estas filas como ustedes lo pueden evidenciar. Es una de las alternativas, sin embargo, no es la única y quiero ser enfático en ello porque es una funcionalidad muy interesante que se tiene disponible para poder reportar eventos sin necesidad de autenticarnos, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, vengo aquí a este módulo que se llama requisitos normativos, donde tenemos consolidadas la mayoría de aplicaciones y son la mayoría de aplicaciones que tienen una secuencia lógica de gestión a través de unas etapas que nosotros modelamos y personalizamos de acuerdo a los procedimientos operativos estandarizados que ustedes ya tengan definidos dentro de la compañía. ¿Correcto? Y vengo por acá porque dar clic en el botón de nuevo en un módulo como incidentes implica dentro de este flujo habilitar este primer momento para reportar un evento. Sin embargo, no es la única alternativa. Vamos a poder hacer esas acciones a través de una opción de reporte por medio de una URL e incluso un código QR también para poder reportar un incidente, un accidente, un hallazgo, un acto, una condición insegura. Podríamos levantar aquí una solicitud de reposición a cambio de elementos de protección personal, un permiso de trabajo. Bueno, dependiendo del módulo, vamos a tener su código QR para poder reportarlo. ¿Listo? Muy interesante para aquellos escenarios en los que no tengamos las credenciales a la mano, no lo recordemos, etcétera, y que no por eso no podamos reportar algo tan importante como un evento de tipo incidente o accidente. ¿Listo? Perfecto, vamos a ingresar aquí simplemente a alguno de los registros, porque el sistema cuando reporte la primera etapa, él va a notificarle al responsable de la siguiente para que sepa que tiene que venir aquí. Lo primero, bueno, prestar los primeros auxilios, ¿listo? Aquí podemos evidenciar, permítanme, vamos a escoger aquí un registro en español, justo escogí uno en inglés, y bueno, acá tenemos un evento que se ha reportado, todos los campos que son personalizados en su cantidad, en su nombre y en su orden, ¿listo? Para que en una segunda etapa, por ejemplo, haciendo uso de lo que es la inteligencia artificial, simplemente podamos decirle al sistema que me haga un análisis asistido, un análisis de causa con la inteligencia artificial. Simplemente dando clic con el botón análisis con IA, vamos a brindarle al sistema la información, que es lo que está en la fase número 1, para que pueda analizar ese evento y me pueda brindar un resumen, me pueda brindar una serie de características sobre ese evento. Como ustedes pueden evidenciar, el sistema ya lo hizo, se tardó quizá tal vez no más de 10 segundos, donde ya me empieza a decir o me muestra un informe de análisis donde me clasifica el tipo de accidente, donde me hace un análisis de causa con diferentes metodologías como ICAM, como árbol de causas, como un Ishikawa Fishbone, como un árbol de causas, como un lluvia de ideas, como un 5 porqués, etcétera. Las metodologías de análisis de causas son totalmente personalizadas.
Aquí tenemos las causas básicas, las causas materiales, organizacionales, conductuales y externos. También tenemos un análisis de los 5 porqués. Tenemos incluso propuesta de plan de acción que deberíamos hacer. Entonces, en este caso, revisión y reforzamiento de procedimientos de seguridad, capacitación especializada para el personal, reorganización del espacio en la zona de acopio, supervisión continua del cumplimiento de normas. ¿Listo? Y por supuesto, ya a nuestro criterio, como siempre, vamos a poder describir la causa raíz del evento y ya luego avanzar a las siguientes etapas donde podríamos incluso definir planes de acción para que las siguientes personas puedan también trabajar dentro del sistema, ya sea cargando información, un soporte, una evidencia de que se va a asignar una responsabilidad a una persona. Vamos a añadir tarea, describimos lo que vamos a pedirle a esa persona que haga, una fecha de inicio, una fecha límite y describimos puntualmente la persona que tiene que hacer esa tarea. ¿Listo? Con el simple hecho de dar clic en aceptar, el sistema es capaz de notificarle a esta persona que tiene esta tarea con estas fechas para que pueda ejecutar su tarea y posteriormente cargar la evidencia que corresponda. Es un aspecto muy interesante toda vez que el cumplimiento o secuencia de gestión va a responder, como lo vimos hace un rato, a un flujo totalmente personalizado dependiendo de las necesidades de cada una de las compañías. ¿Listo? Es muy interesante cómo gestionamos incidentes dentro del sistema. Un módulo como gestión de EPPs, como se dan cuenta, la interfaz es bastante similar, lo que quiere decir que también es un flujo 100% personalizado, donde si ingresamos algún registro, en este caso, aquí estamos viendo que estamos planificando la entrega de elementos de protección personal para Carlos. Esto está asociado a una actividad y un proceso que está identificado y evaluado plenamente en nuestra matriz de riesgos y es clave tener esa relación. Los elementos a entregar y la cantidad sobre los cuales se les va a entregar estos elementos. ¿Listo? Y desde acá podríamos hacer dos cosas muy interesantes, como por ejemplo enviarle una encuesta a Carlos para que él pueda cargar o firmar el soporte de entrega de elementos de protección personal y posteriormente puedo planificar de manera automática todas las futuras entregas de los elementos de protección personal para Carlos, para que el sistema sea capaz de notificarle con anterioridad para que él pueda acercarse al sitio en específico a recibir sus elementos de protección personal. ¿Listo? Es un aspecto muy interesante donde no solamente vamos a poder gestionar la entrega, sino incluso facilitarles a los colaboradores también una opción de reporte en la que puedan hacer la solicitud de requisitos o de requerimientos de cambios de elementos de protección personal. Aquí podemos ver quién es el solicitante, le pedimos que cargue las evidencias de deterioro, la justificación del cambio, ¿listo? Y posteriormente se le va a planificar a través de un mail, un correo electrónico, la entrega de los elementos de protección personal. ¿Listo? Muy interesante para poder gestionar esta información y quiero avanzar con este aplicativo de encuestas de inmediato porque como les estaba mencionando, podríamos crear encuestas tantas como sean necesarias como por ejemplo encuestas de aceptación de entrega de elementos de protección personal para que un formulario tan sencillo como esto donde yo exprese la política de uso y de manejo de control de los elementos de protección personal o colectivos, la fecha de recepción a través de campos, los elementos, el estado de los mismos y por supuesto que la rúbrica de tipo firma para tener el soporte y la evidencia de que Carlos ha recibido el elemento de protección o los elementos de protección. Cabe resaltar que esta encuesta es simplemente un ejemplo, las encuestas pueden ser 100% personalizadas dependiendo de las necesidades. De allí que vamos a saltar a nuestro aplicativo de encuestas, donde incluso encuestas como por ejemplo las elecciones de los comités de seguridad de las compañías también pueden ser definidos a través de una serie de encuestas, como ustedes lo pueden ver, y simplemente el usuario va a seleccionar el candidato de preferencia y va a aceptar para enviar el registro de la encuesta. Este es un ejemplo, como también podríamos tener encuestas de capacitación, encuestas de satisfacción de la capacitación, incluso encuestas de evaluación de conocimientos, donde pues vamos a tener preguntas y respuestas también personalizadas. Muy interesante
la opción de las encuestas dentro del sistema. Ahora, imaginémonos esto como una encuesta en la que también podamos divulgársela a ciertas partes interesadas que no hagan parte de la compañía. ¿Listo? Por ejemplo, proveedores, por ejemplo, clientes, por ejemplo, algunos competidores o personas del común que no hagan parte de la organización también van a poder diligenciar esta encuesta. ¿De acuerdo? Muy interesante como por ejemplo la encuesta de morbilidad o encuestas de evaluación de las condiciones de salud de los colaboradores, pues aquí vamos a poder alimentar toda esta información. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos antecedentes médicos, simplemente es una encuesta que es 100% personalizada. Actividades extralaborales, síntomas, bueno, esto ya va a ser totalmente personalizado dependiendo de las necesidades que tengamos dentro de la compañía. Perfecto, en vigilancia de la salud, así como en incidentes y como en gestión de EPPs, es un flujo totalmente personalizado, donde a través de una secuencia de etapas, voy a ingresar a un registro, el sistema es capaz de notificarle a todos los responsables de etapa por etapa de un registro completo de gestión de, en este caso, un ausentismo, que en este caso puntualmente fue de Pedro, que fue una incapacidad inicial con unos días de incapacidad, donde se requiere vigilancia de la salud, donde se carga un soporte de la incapacidad, todo el concepto médico y demás, ¿listo? Para que después vengan las siguientes etapas, como por ejemplo la etapa del estado contable, la etapa de vigilancia de la salud, si requiere prórroga este ausentismo, se va a reportar la prórroga, etcétera. Un tratamiento 100% configurable dependiendo de esos escenarios y casos que se presentan dentro de las compañías, toda vez que responde claramente a un flujo totalmente configurable. ¿Listo? Perfecto. Sin embargo, la mayoría de aplicaciones sí que son flujos modelados, pero no todas lo son. Ya hemos visto algún caso en específico como personas y acabamos de ver uno como lo es encuestas. Y vamos a ver ahora mismo otro como lo es gestión de riesgos. ¿Listo? Gestión de riesgos o en nuestra matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, todas las matrices de gestión de emergencias o de evaluación de vulnerabilidad ante emergencias, las podemos trasladar acá dentro del sistema. Lo que estamos viendo ahora mismo son resultados o mediciones de un modelo que es configurado al 100% para que cumpla con las necesidades. Entonces aquí vamos a poder ir directamente a través de los tres puntos en la opción matriz, precisamente a visualizar el comportamiento de esos riesgos que están relacionados a los diferentes procesos. ¿Listo? Entonces es la típica vista matricial donde tenemos incluso colorimetría, significancia, parámetros y criterios de evaluación 100% personalizados para que podamos evidenciar no solamente el comportamiento de los riesgos o de los factores de riesgo, sino que podamos materializar planes de tratamiento, planes de acción directamente del resultado de una matriz. ¿Listo? Esta es una alternativa, no se sale de la típica vista matricial para poder crear un nuevo registro. Me voy a devolver aquí un poco. Simplemente vamos a venir al botón de editar y el sistema ya a través de inventarios y a través de campos abiertos, incluso algunos de selección, pues voy a poder ir alimentando como líder de proceso, líder del sistema de gestión o del modelo, la información que corresponda. ¿Listo? El sistema ofrece otra alternativa muy interesante para que se salga de la típica vista matricial, ¿listo? Para que lo haga ahora a través de otra opción muy interesante que es lo que se denomina el ciclo de vida. El ciclo de vida es también gestionar la matriz, sin embargo, ya a través de una perspectiva un poco más distinta, con una secuencia de etapas o fases, y dentro de cada una de ellas tendré diferentes etapas, como por ejemplo lo primero, tengo que identificar el área, zona y actividad. Aquí tengo las diferentes áreas. Si requiero agregar otra, simplemente le puedo dar clic en añadir. ¿Listo? Escogeré el área que corresponda. Si no está creada aquí, tendré que ir al inventario a crearla. Simplemente la voy a seleccionar, por ejemplo, infraestructura tecnológica. Aquí ya he relacionado infraestructura tecnológica. ¿Listo? Puedo ir directamente a zona lugar, entonces para relacionar en el área que yo he definido anteriormente, ¿listo? Una nueva zona y lugar, ¿listo? Entonces acá voy a escoger el área que fue infraestructura tecnológica y le voy a decir que se trata de biblioteca.
Vamos a dar clic en aceptar y asimismo vamos a ir complementando cada vez más la información. ¿Listo? Por aquí ya puedo yo venir a biblioteca y le voy a ir agregando las actividades que se encuentran relacionadas a infraestructura tecnológica, lugar biblioteca, para poder posteriormente en una fase siguiente identificar los peligros. Ya puedo venir a la fase número 2 de peligros, empiezo a añadir los peligros, la evaluación, número de expuestos, efectos posibles, la clasificación del peligro y los controles en la fuente, medio e individuo. Continuamos en la siguiente fase, donde tenemos la evaluación como tal a través de los criterios de probabilidad, de exposición, de eficiencia y el nivel de consecuencia, por supuesto. Cabe resaltar que, por supuesto, esto es 100% personalizado dependiendo de las matrices, metodologías o modelos que ustedes tengan adoptados dentro de la compañía. ¿Listo? Perfecto. Otra opción muy interesante que me ofrece la gestión de riesgos dentro del sistema es evidenciar a través de panel de gestión el comportamiento de ya sea de mis procesos a través de paneles de calor, ¿listo? Incluso la posibilidad de comparar matrices entre sí o también ver a través de un mapa de calor, pero en este caso ya no los procesos, sino los riesgos que se encuentran en alguno de los cuadrantes determinados por la probabilidad y el impacto que tienen dentro de los procesos y por supuesto que puedan llegar a afectar a la continuidad del negocio y claramente pues la integridad y el bienestar de nuestros colaboradores. Perfecto. Un módulo muy interesante donde vamos a poder gestionar estos riesgos en la compañía. ¿Listo? Vamos a avanzar con un otro aplicativo que no corresponde a un flujo modelado, pero tiene un grado de adaptación bastante alto y es el módulo de gestión de indicadores. Este aplicativo va a permitirnos crear tantos indicadores como sean necesarios. ¿Listo? Vamos a poder venir al ojito para consultar la ficha, vamos a poder venir aquí a la opción de estas barritas para poder medir, ¿listo? De hecho, poder hacer un seguimiento, medir y hacer análisis, que para aquellos conocedores de la estructura de alto nivel de los sistemas de gestión sabrán que estos términos están referenciados en la cláusula número 9, seguimiento, medición, análisis y evaluación. Es decir que Ginova dispone del módulo de gestión de indicadores como su herramienta por excelencia para gestionar temas como los seguimiento, medición, análisis de los procesos, de las políticas, de los objetivos de la compañía, etcétera. ¿Listo? Aquí estoy en un indicador que se llama cumplimiento de programa de inspecciones de seguridad, donde empiezo a ver una serie de gráficos donde veo por medio de los periodos unos valores, tengo unos umbrales de valor recomendado meta, un umbral de riesgo, como también lo vemos por acá, y ya luego en el apartado de medición haré lo propio que será poder venir a poner los valores, si son multivariables también lo puedo tener acá, o puedo decirle al sistema que se calcule de manera automática a través de artefactos para que me traiga la información del resto de nuestras aplicaciones, de tal manera que esos registros y ese número que me trae a través de lo que se denomina un artefacto, lo convierta en una variable dentro de nuestra fórmula de cálculo de mi indicador. ¿Listo? Interesante que a partir del color rojo del resultado de mis indicadores yo puedo levantar por ejemplo, un plan de acción, un plan de mejora, un plan de auditoría, un plan de capacitación, puedo levantar un hallazgo de mejoramiento continuo, toda vez que la gestión de indicadores pues es una fuente originadora de oportunidades de mejora o de no conformidades o incluso observaciones, pues dependiendo del enfoque de la evaluación o de la autoevaluación que se esté realizando. ¿Listo? Perfecto. Bueno, nuestro módulo de indicadores, quiero comentarles que no viene solo, él viene acompañado a través de un dashboard que me permite revisar el comportamiento gráfico de los indicadores. Por ejemplo, aquí tengo indicadores de accidentabilidad, los he agrupado, en este caso tengo tres en un tablón que he llamado ratios, pero puedo tener tantos tablones como necesite y en cada uno de ellos agrupar tantos indicadores como así lo desee. Tengo otros de accidentalidad B2 como el índice de frecuencia de nuestros accidentes, los índices de severidad, índices de accidentabilidad, por acá tenemos otros también, incluso resultados como accidentes mortales, número de accidentes generales, enfermedades laborales u ocupacionales, el cumplimiento del programa de inspecciones de seguridad, ¿listo? Temas relacionados con la gestión de ausentismos, incluso puedo traer indicadores relacionados con la gestión de residuos
es decir, la generación de residuos, que de hecho está contemplado en un módulo de tipo flujo modelado. Vamos a verlo ahora mismo. Tenemos nuestro aplicativo de gestión de residuos, donde es un flujo 100% configurable y vamos a ir teniendo por acá toda la información de la gestión y generación de residuos, como ustedes lo pueden evidenciar, donde claramente pueden ingresar a cada uno de los registros para ver la trazabilidad de su gestión, partiendo desde el almacenamiento del residuo, la caracterización, pasando por la planificación del retiro de residuos, generando la evidencia correspondiente, la documentación necesaria, ¿listo? Para luego cargar los certificados de disposición de residuos y simplemente podríamos ya cerrar este registro para dejarlo dentro de nuestra consulta de gestión de residuos. Recuerden, etapas secuenciales y que son totalmente personalizadas y que van notificándole a los responsables que tienen que ejecutar alguna acción dentro de la misma. ¿Listo? Muy interesante, lo veíamos desde el panel de control o el dashboard de mis indicadores. ¿Listo? Donde incluso yo puedo ir a un desglose para ver el comportamiento de esos indicadores por unidades organizativas. Aquí simplemente un ejemplo donde vamos a poder analizar esto con un poco más de profundidad. ¿Listo? En línea con la visualización de datos, quiero mostrarles a ustedes la posibilidad de trabajar a través de lo que es el análisis y visualización de información o data por medio de Business Intelligence. ¿Listo? Nosotros les vamos a facilitar a ustedes herramientas de visualización de datos como Business Intelligence para, por ejemplo, en aplicativos como lo que son la gestión de incidentes y accidentes, podamos ver toda esa gestión de datos, todos esos eventos con sus características y demás, para poder tomar las decisiones correspondientes. Aquí vamos a ver un ejemplo de un Business Intelligence, un dashboard totalmente personalizado y configurable relacionado con la gestión de accidentes e incidentes. ¿Listo? Dashboard que tiene filtros que pueden ser 100% personalizados. Los gráficos a su vez también lo van a hacer, donde voy a tener una serie de datos numéricos, donde incluso pueden llegar a ser dinámicos para poder manipular toda la información a través de una hoja totalmente dinámica, donde incluso por parte del cuerpo, a través de una imagen como la que estamos viendo, podemos evidenciar cuáles son los eventos que más se han presentado por parte del cuerpo. En este caso, tenemos que por las piernas hay 7 eventos, ¿listo? Aquí nos lo empieza a contar cuándo se han presentado estos eventos, de qué procesos están relacionados esos 7 eventos, qué ha ocurrido posterior a que se levantó ese registro, ¿listo? Aquí empezamos a ver que la mayoría de ellos hacen parte de la gerencia de gestión de activos y mantenimiento. Aquí sabemos que esos 7 son accidentes, en este caso STP, y otros son accidentes de trayecto. Bueno, empezamos a hacer una serie de análisis muy interesantes donde incluso podríamos llegar a verlo con un poco más de detalle. Vamos a ver, por ejemplo, acá esta alternativa donde yo puedo irme a una gráfica en concreto y verla de manera específica para que el sistema me muestre una data dependiendo de la selección que yo tenga de un gráfico en concreto. ¿Listo? Es muy interesante que sepan que así dashboards como estos podemos crear de cualquier información que tengamos dentro del sistema, como por ejemplo un módulo de programas que les permitirá a ustedes planificar a través de portafolios, programas y proyectos toda la gestión operacional de sus sistemas de gestión. ¿Listo? Como por ejemplo el programa HSQ, yo puedo venir aquí a crear mis programas, puedo crear subprogramas, es decir, programas del portafolio. Entonces, todo lo que tiene que ver con auditorías, capacitaciones, eh, los programas de vigilancia epidemiológica, los programas de inspecciones, todos estos programas que ustedes con seguridad de pronto llevan a través de hojas de cálculo, pues aquí vamos a poderlo materializar a través de nuestro módulo de programa de actividades o de proyectos, de tal manera que, por ejemplo, un programa como lo es inspecciones o un programa cualquiera, yo pueda venir a cualquiera de ellos y empezar a ver toda la información o tareas que se van a ir asignando a las diferentes responsabilidades o responsables, perdón, para que el sistema les alerte cada vez que llega una fecha
de que tiene que hacer esa actividad. Algunas tareas simplemente para cerrarlas será simplemente venir a nueva subtarea. Venimos a nueva subtarea, en este caso, una actividad, listo. Vamos a cargar la evidencia que corresponda en esas tareas y con ello vamos a poder cerrar una tarea para que me vaya completando una visión general de mi proyecto a través de un porcentaje de cumplimiento. ¿Listo? Por acá tenemos diferentes tareas. Ustedes se pueden dar cuenta, bastantes tareas por aquí. ¿Listo? Donde muchas de esas tareas que son relacionadas a temas de inspecciones o evaluación de cumplimiento, vamos a poderlas trabajar a través de nuestra solución conocida como ESG Radar. Fíjense que me salgo del sistema porque nuestra solución ESG Radar funciona a través de una URL distinta como la que vamos a ver ahora mismo. ¿Listo? Esta es nuestra URL para trabajar en la web. Sin embargo, también tenemos nuestra propia URL para trabajar como aplicación, ya que esta me va a permitir gestionar inspecciones o evaluaciones de cumplimiento incluso sin conexión a internet. ¿Listo? Acá simplemente vamos a lo mismo con nuestras credenciales de acceso. Vamos a dar clic en el botón de acceder y el sistema va a cargarme toda la información sobre la cual tengo permisos para que yo pueda venir a agenda de actividades y del módulo de proyectos o programas, que es justamente el que estábamos viendo por aquí, el usuario puede evidenciar qué responsabilidades tiene por acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, tareas de proyectos para hoy no tiene, pero de pronto para los próximos 20 días sí, o 30 días. Tiene que hacer el 31 de octubre este usuario una inspección preoperacional, que es mensual. ¿Listo? Una alternativa para poder acceder a esas tareas y cerrarlas directamente desde el aplicativo de ESG Radar. Así como, me voy a volver al inicio, poder venir a la opción de nuevo checklist y encontrar todas las listas de verificación o listas de chequeo que pueda él utilizar para hacer, por ejemplo, una inspección de extintores, una inspección preoperacional. Listo, simplemente va a seleccionarla, va a decir en qué unidad la va a ejecutar, que la unidad puede ser un área, un proyecto, un país, una planta, una sede, cualquier cosa puede llegar a ser una entidad. En este caso escogeré la entidad Bogotá y voy a dar clic en nuevo diagnóstico y el sistema me va a mostrar los campos personalizados. En este caso estoy trabajando con una inspección preoperacional de un vehículo. Listo, por ello me pide información como tipo, marca, tacógrafo, kilómetro por próximo cambio de aceite, combustible, listo, para que ya posteriormente pueda comenzar a ejecutar la lista de chequeo. Listo, aquí me van a aparecer, por ejemplo, luces, donde las luces exteriores altas y bajas, yo puedo decir si están bien, si están mal, si no aplica, y por cada uno de estos ítems ir generando una serie de eh, observaciones donde incluso puedo, cuando esté haciendo uso del dispositivo móvil, usar el micrófono para que el sistema pueda transcribir todo lo que yo le vaya diciendo, sin necesidad de que yo tenga que digitar. Otra alternativa es que yo pueda tomar fotografías y videos en tiempo real con respecto a lo que me estoy encontrando en mi evaluación o en mi inspección para cargarlo dentro de cada pregunta. O las notas de voz para lo que son testimonios de acuerdo a lo que yo me vaya encontrando, donde incluso pues las personas que están siendo objeto de la lista de verificación también puedan poner aquí sus notas de voz. ¿Listo? Al final pues vamos a tener un apartado incluso de lo que son las firmas. Aquí voy a avanzar. Llantas, estado mecánico, por aquí es una lista de chequeo pues un poco más amplia. Vamos a avanzar por cada uno de los ítems, simplemente para llegar a firmar, donde no solamente va a poder firmar quien está evaluando, sino también va a poder firmar la persona que está siendo objeto de la lista de verificación, de la inspección, de la auditoría, etcétera. Es una opción muy interesante que les ofrece nuestra solución de ESG Radar, solución que funciona incluso offline para aquellos escenarios donde la conexión a Internet es muy compleja.